Amén, Dios los bendiga, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en esta mañana. Bendito sea el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Son más que bienvenidos a este servicio virtual el día de hoy. Espero que se encuentren súper bien cada uno de ustedes. Tengo por aquí un cafecito. Espero que estén haciendo lo mismo. Aquí en Medellín está lloviendo durísimo. Es una tremenda alegría. Me motiva demasiado para los planes personales, pues que no llovía desde hace mucho tiempo. Bueno, quiero compartir con ustedes un pequeño devocional el día de hoy, que el Señor me lo da ayer en la madrugada, que es manteniendo la fe en la visión que Dios nos ha dado. Amén, así le he titulado yo a este devocional. Vamos a estar en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Ahí nos vamos a posicionar solo en ese versículo el día de hoy. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra del Señor: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Hermanos, yo quiero decirles algo en esta mañana, que Dios se mueve poderosamente en nuestras vidas desde que nacemos. Y yo venía pensando en cómo Dios ha hecho de que nuestra historia haya tenido un transcurso, mejor dicho, o sea, desde que nacemos nosotros venimos haciendo una multitud de cosas, situaciones, circunstancias, momentos que han forjado nuestro carácter. De hecho, Dios sabe muy bien los planes que tiene para con cada uno de nosotros, y considero que incluso todo lo que hemos vivido, experimentado en nuestras vidas, siempre va a ayudar a ese futuro que Dios menciona, porque Dios es soberano, Dios es el dueño de la vida y Dios es el dueño de la muerte, y es capaz de hacer cosas que tú ni te imaginas. Yo quiero decirte algo, a veces nosotros pensamos que tenemos planes en el mundo, a veces tenemos planes o metas que nosotros nos trazamos, pero al final Dios es el que decide para dónde nos vamos a movilizar o mover o llegar, ¿verdad? Al final, el punto final es donde Dios quiere, y lo más importante es la meta y la visión con la que uno ha sido creado, ¿verdad? O sea, hay una asignación específica de parte de Dios para cada ser humano, una asignación que al final uno la va a cumplir como Dios demanda, y uno a veces toma decisiones que vienen de parte de Dios, y Dios siempre va a poner el querer como el hacer en nuestro corazón. Hay momentos incluso en los que nosotros no entendemos por qué nos hallamos en diferentes pruebas, porque uno no lo entiende, sino hasta que Dios determina como eso. Y a mí me parecía eso muy, muy asombroso, saber de que de alguna manera todas las decisiones que tomamos, lo que hacemos, Dios está de por medio. ¿Me explico? Dios está de por medio porque Él es el dueño de la vida, y no se cae una hoja de un árbol si no es su voluntad. Y siempre, incluso en lo que hacemos, sea bueno o sea malo, a lo que yo voy es que, sea de alguna manera, siempre vamos a ser forjados y formados, porque Dios es el dueño de todo. A lo que yo voy es en cuanto a esto. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque puedo verme desde niño de cómo Dios ha forjado incluso mi carácter, ¿verdad? En momentos difíciles, en momentos de alegría, en momentos de angustia, en momentos de hambre. Yo puedo experimentar muchas cosas y me comparo a mí mismo. De hecho, me vengo comparando desde hace muchos días, que hablaba incluso con Isabela. Y este versículo resonaba fuertemente en mi pecho, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, ¿verdad? O sea, el Señor afirmaba para el pueblo de Israel en ese momento, a pesar de que no estaban pasando su mejor momento. Dios sí sabía que tenía
planes específicos para con ellos. Quizás la gente en ese momento no entendía porque eran momentos difíciles para ellos, pero afirma el Señor de que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. O sea, le está diciendo en un momento difícil de que Él tiene planes de bienestar, tiene un futuro específico y hay una esperanza tremenda que está posicionada en Él. En este momento nosotros en Cristo tenemos nuestra confianza en Él, y no importa si estuviéramos pasando calamidad, momentos de angustia, dificultad, etc. Dios tiene un futuro y una esperanza para nosotros que es en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Ahí es donde los apóstoles le mencionaban a la gente y le decía: por favor, piensen en esto. Rueguen todo el tiempo para que Dios les muestre su amor y que puedan experimentar esa grandeza de su amor, pero asimismo permanezcan en la fe, fortalezcan la fe, permanezcan en el Señor, porque el Señor es quien nos da la fuerza, el Señor es quien nos permite salir adelante, etcétera, etcétera. Y obviamente la iglesia primitiva, esa gente vivió momentos de demasiada persecución, angustia, calamidad, momentos de tristeza, sangre que corría, gente quemada, gente perseguida, gente oraba por leones y demasiada persecución. De hecho, una de las persecuciones más sangrientas que hubo de los cristianos primitivos las persecuciones más sangrientas fue la de los cristianos primitivos, ¿verdad? Los primeros. Y dentro de eso está de que nosotros no nos vamos a librar tampoco, porque no somos más que nuestro Señor. De alguna manera nosotros también vamos a tener diferentes tipos de persecución. Hoy es muy espiritual, pero también va a ser muy física en el momento determinado, cuando todo avance. Señores y damas y caballeros, así mismo como los cristianos primitivos fueron perseguidos, nosotros también, por simplemente amar a Cristo. Nosotros hoy en día estamos siendo perseguidos y a veces ni nos damos de cuenta. Hoy ya no se menciona a Jesús, la gente no adora a Jesús, la gente excluye a Jesús, incluso ya lo quieren excluir de los colegios, de las universidades, de las calles. Ya usted menciona que es cristiano, qué fanático tan extraño ya uno es un extraterrestre. De hecho, uno no encaja en la sociedad tan fácil, ya hay una persecución incluso en la sociedad. Y no solo eso, va a llegar a un punto en el que se va a volver de odio, de repudio. Ve tú a junio y julio, en el mes de colores, para que mires cómo es una persecución. Ve y predica el evangelio por ahí en las calles para que mires que ya hay una persecución incluso en la sociedad. Pero a lo que yo voy es que de alguna manera nosotros como seres humanos, si hay algo que nos permanezca vivos, si hay algo que, nos ayuda a permanecer vivos, que ayuda a que tengamos no sé, como a sentirnos vivos, porque también usted puede estar vivo pero muerto, y en esto yo voy a explicar de eso. A lo que yo voy es que si hay algo que motiva al cristiano es la visión puesta en Cristo. O sea, nosotros debemos de tener una visión clara, un objetivo claro y para dónde queremos ir. El cristiano, a pesar de que a veces sabe que la visión principal es llegar a los cielos, se pierde. O sea, como que ¿será que es allá o será que...? Y miras hacia abajo, porque nosotros somos ovejas. Entonces es natural de que muchas veces perdamos la vista. ¿En qué sentido? ¿A qué voy con esto? Es necesario siempre tener una visión clara, una visión para dónde quiero ir, y eso es lo que hace que realmente uno se proyecte, y eso yo lo admiro y lo respeto demasiado. Cuando una persona está proyectada en qué quiere hacer, eso hace que cambie el transcurso de muchas personas. El simplemente saber qué quiero hacer es fundamental, porque eso hace que se mueva en pos de ello. ¿Me explico? Entonces, ¿qué voy con esto? Porque es necesario tener una visión clara, una visión que quiero hacer. Y yo, por ejemplo, hace poco prediqué en el reto 21 acerca de esto, que uno tiene que estar enfocado, uno no puede estar ahí jugando en qué quiere hacer, dando vueltas como cristiano, dando vueltas como ser humano. Uno tiene que estar muy enfocado, muy enfocado,
como Caleb, que quería esa tierra y mientras peleaba iba en pos de esa tierra, mientras peleaba iba en pos de esa tierra, a tal punto que llegó el momento y le dijeron, venga, yo te acompaño a conquistar. Le dijo, no, yo la voy a conquistar, yo la quiero conquistar, porque esa es mi tierra, esa es la tierra que le pedí al Señor, esa es la tierra que vi, que anhelo y que deseé desde hace mucho tiempo, y yo me siento joven para ir y luchar por ella, a tal punto que quiero conquistarla con mis propias manos, ¿verdad? Con mi gente, pues con mi gente. Entonces eso mantuvo la fe de este personaje para ir y conquistar su tierra, y Dios pone ese sentimiento en el corazón del hombre para que pueda vencer cualquier obstáculo, adversidad, entre otras cosas. Asimismo, Pablo, mientras era perseguido, mientras la gente con la que, yo creo que una de las cosas que más le dolió a Pablo es la misma gente con la que él compartía. O sea, esos fariseos, esas personas que estaban ahí quizás de su aprendizaje, del celo que tenía en cuanto a fariseo y ese tipo de cosas, ver que ellos mismos le iban a apedrear por solamente mencionar a Jesús, yo creo que ese fue el primer dolor de Pablo. Y aparte de esto, la misma gente de su propia tierra, cómo le tocó descender por un muro porque lo iban a asesinar literalmente. O sea, estaba confabulado, ya hay que mocharle la cabeza. O sea, esa gente era de este calibre. Entonces, ver que la misma gente que él amaba, con la que se había criado, con la que había estudiado, cómo es posible que le iban a asesinar solamente por mencionar una nueva visión, porque Dios cambia la perspectiva del hombre y la pone a tal punto en el que el hombre no puede mirar hacia otro lado. Cuando Dios da una asignación ministerial, eso se vuelve algo inexplicable. O sea, cuando ya hay una asignación de parte de Dios, no solo un llamado, o sea, ya cuando Dios pone una visión clara, cuando Dios dice hay que hacer así, inmediatamente ya el ser humano va en pos de esa dirección, ya se le vuelve inevitable. Entonces, cuando viene Pablo y vive eso, ¿tú crees que no se sintió mal? O sea, Pablo de alguna manera estaba afligido y todo este tipo de cosas, pero desde allí entendió de que se había vuelto a ver, se había vuelto a abrir sus ojos, porque yo creo que él experimentó esa ceguera durante 3 días, que yo creo que es más que suficiente para uno sentirse extremadamente mal. Yo creo que simplemente estar ciego por la luz inaccesible de un Señor al que yo decía que no podían seguir, de un Señor al que yo perseguí y que asesiné personas, inmediatamente solamente verlo y decir, tú me persigues a mí, entender esa grandeza, cae enmudecido al ver de que era Dios mismo el que le estaba hablando en esa luz inaccesible del Señor cuando le envía y le encomienda una tarea. Desde ese momento Pablo queda ciego. Pablo, yo creo que había una lucha en su mente, pero también físicamente su cuerpo le demandaba ver, ¿verdad? Ya estaba acostumbrado a ver. ¿Cuántos años tenía? No lo recuerdo en el momento, pero hermanos, estaba ciego, o sea, luchando en su mente por lo que había hecho, luchando en su mente por quién era Cristo, y luchando en su mente también porque no podía ver. Cuando vuelve y ve conforme a lo que el mismo Señor le dice, como prueba de que Él es santo y poderoso, viene Ananías. Dios a través de este hombre le recobra la vista y le caen como escamas de los ojos. Tiene una nueva visión. Esto tipifica de para dónde va este nuevo hombre, me explico. O sea, ya hay una visión clara, ya hay algo específico. Yo tengo que ir en pos de Cristo, predicar de Jesús, aunque se venga al mundo entero. Pablo sabía que iba a ser perseguido. Pablo sabía que lo iban a intentar matar en multitud de ocasiones, me explico. Y que iba a padecer de todo, hermanos. Él ya lo sabía, no le tenían que decir. Por eso cuando él dice, yo he sufrido así, 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 pero él menciona claramente que nada lo pudo separar del amor de Cristo. ¿Qué hizo de que Pablo tuviera solamente esa fuerza para poder lograr eso? Es porque ya tenía una visión puesta en Cristo. La tenía en Cristo, hermanos, desde el momento en el que pudo recobrar la vista, porque hay algo sobrenatural. Tú sabes que es ver oscuridad, yo no sé. Obviamente tú menos porque tú ves. Pero si tú de repente te quedaras sordo, tendría que ser algo muy abrumador para uno como ser humano no escuchar a nadie. O simplemente el hecho de no gustar, no sé, los
tuvieron COVID, que pudieron experimentar que era no oler y no gustar, que comían algo y que no se sentía el sabor. Eso era horripilante, eso es algo horrible, tú tomar algo y no sentirle el sabor. Ahora quedarte ciego, yo creo que sí que más, o sea, sí que más no, o sea, uno ciego, no, imposible. Tú sabes que como es de lindo ver, o sea, a mí me encanta ver, me encanta, o sea, solamente mirar es espectacular. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? De que Dios se mueve poderosamente en nuestras vidas cuando hay una visión, y por eso Dios tiene algo preparado para nosotros en un futuro, y por eso guardamos nuestra esperanza en el Señor. Yo no sé qué tiene preparado el Señor, lo que sí sé es que es un plan específico. Dice el Señor dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, decía Jeremías, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Y por eso José, de alguna manera, tuvo una inspiración o una esperanza en cuanto a la visión que Dios le mostró a través de ese sueño, lo que permitió de que José mantuviera la fe en ese sueño, en esa visión que Dios le dio. ¿Cuál era? Que iba a ser exaltado y que su familia se iba a postrar, o sea, sus hermanos se postraban ante él. Él no entendía, a pesar de que José tenía la capacidad a sí mismo de Daniel de interpretar los sueños. Imagínate tú que no pudo interpretar el de él en el momento, pero de alguna manera él estuvo ahí pendiente, él estuvo ahí atento, él estuvo ahí con una esperanza de que Dios iba a hacer conforme a su voluntad, de que ese sueño no era ninguna, de que ese sueño no era una casualidad, ese sueño se iba a cumplir en un momento determinado y que no necesitaba interpretación, pues Dios ya mismo estaba diciendo de que lo iba a poner por encima de su familia, iba a ser Señor. Lo que no sabía era el momento, y yo creo que esto permitió de que él, a pesar de todo lo que vivió, él mantuviera su fe y su confianza. Si no fuera así, no hubiera huido de la mujer de este personaje, ¿verdad? No hubiera huido en ese momento de que esta mujer va a tentarle. Si no hubiera sido así, José yo creo que hubiera muerto en la cárcel, no hubiera ni interpretado el sueño del copero, ni el panadero. Él se hubiera quedado callado, ¿no? Que les pase lo que les va a pasar. Él se hubiera quedado callado, hermano. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque él tenía claramente lo que Dios había depositado en él, y que sabía que aunque estaba siendo esclavo, y que aunque había sido traicionado, de que aunque estaba en la cárcel, eso no era un impedimento para lo que Dios tenía con él. Dios tenía preparado algo especial. Dios tenía preparado un futuro y una esperanza para este personaje, y que no importaron los años que hayan pasado, Dios lo sabía, y él entendía de que Dios era soberano, y que no importara donde estuviera, aunque estuviera en la inmunda, aunque no tuviera nada, pues Dios le iba a dar ese futuro que le había prometido a él y a su descendencia. De alguna manera esto lo mantuvo con vida, y a que a pesar de que quizás se afligió, quien dice que no, de que a pesar de todo lo que hizo, todo lo hizo como para el Señor. Por eso Dios le exaltó donde él llegaba. Dios lo exaltaba donde él llegaba, y cuando llegó delante de Faraón, hermanos, ahí se cumplía lo que Dios tenía preparado. En ese momento, cuando pasa este acontecimiento y Dios le permite ver e interpretar el sueño del faraón, hermanos, ahí ahí entendió claramente que Dios es soberano y que Dios es santo. Y tú lo puedes ver ahí en Génesis 37, 38 y 39, como inmediatamente el mismo José le dice a sus hermanos cuando los perdona: hermanos, no fueron ustedes los que me enviaron acá, fue el mismo Dios el que tenía preparado esto. O sea, él los perdonó porque él ya había entendido, hermanos, de que Dios era soberano, de que incluso la decisión de sus hermanos no fue por ellos mismos, fue Dios quien permitió todo eso. ¿Por qué? Porque es necesario a veces pasar por momentos de angustia, de adversidad, porque esto genera en nosotros un impacto
en el corazón. Por eso decía en Santiago 1, verso 2, no la canción, pero sí dice que nosotros de que tenemos que permanecer con gozo, no importa las pruebas que haya, no importa todo lo que podamos enfrentar, tenemos que tener gozo en nuestro corazón, porque de alguna manera Dios va a darnos un futuro y una esperanza específica para nosotros, para cada uno. Ser independiente, o sea, persona independiente. Dios tiene algo para ti y yo quiero decírtelo en esta mañana. Por eso la visión que Dios nos da es una fuente de inspiración y de esperanza. Yo no creo en que... Por eso uno tiene que buscarla, hermano, y cuando la encuentre, vaya y hágala, o sea, con toda su actitud, con todo su corazón. ¿Por qué? Porque la visión que Dios nos da tiene que ser un motor para nuestras vidas. O sea, tiene que ser un motor, hermanos, tiene que ser un motor. Mateo 17:20 dice, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Hermanos, Moisés tuvo fe en la visión de la liberación de Israel. Cuando Dios lo llama, Dios le dice, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dios le dice algo, le dice, tú vas a sacar a ese pueblo y lo vas a llevar a la tierra esta, ¿verdad? Ya hay una visión, hay un mandato de parte de Dios. Obviamente resalta la parte humana y le dice, Señor, yo no sé si él era tartamudo, yo no sé si Moisés era boquinche, perdón, yo no sé si Moisés le daba temor o pánico escénico en el momento de hablarle a las personas. Lo que sí es cierto es que salió su parte humana diciéndole, Señor, y el Señor inmediatamente le dice, pues con tu hermano y vas a hacer así, todo lo que yo te diga tú lo vas a hacer. O sea, Dios le está diciendo, tú serás mis labios y tú vas a hacer conforme a lo que yo te diga. Moisés tuvo la paciencia del mundo, pero cuando vamos y retrocedemos un poquito, Moisés, estaba en el desierto por una persecución debido a sus actos, pero adicionalmente estaba cuidando ovejas y duró muchos años cuidando ovejas, pastoreando ovejas, muchos años, hermano, no fueron 2, ni fueron 3, ni fueron 4, fueron muchos años cuidando ovejas. De alguna manera el comportamiento de las ovejitas era bueno, pero a la misma vez malo. Entonces yo imagino que Moisés todo el tiempo estuvo mirando este comportamiento y de alguna otra manera uno nunca entiende dónde está hasta que Dios lo llama a uno a algo, ¿me explico? Entonces esa visión de liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y de llevarla, eso permitió de que simplemente Moisés obedeciera a un llamado y su objetivo era conforme a lo que Dios mandara, y eso permitió de que este hombre creciera, porque también le dijo Dios, si tu presencia conmigo no va, pues no me saques, ¿sabes? Y Dios le acompañó en todo, hermanos. Pero ¿a qué voy con esto? De que no fue fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Estamos hablando de un desierto, estamos hablando de un montón de cosas, estamos hablando de una persecución del faraón, estamos hablando de un pueblo rebelde que se rebeló, que no fue fácil, de que fue un hombre que tuvo la paciencia más grande, que vio como Dios trajo provisión, o sea, fue una gloria tremenda. Pero a lo que sí es cierto es que no pudo entrar a la tierra prometida, porque Dios tenía algo preparado para él. No estoy diciendo que es que todo lo que hizo y perdió el año, no. Cuando llegó a ir hasta ahí donde Dios tenía preparado para él, pero cumplió con una asignación ministerial. De alguna manera de ahí hacia allá empezó Josué y Dios se movió poderosamente, porque Dios es Dios. A lo que yo veo es a la visión y al llamado de Dios. Todo lo que este hombre logró, pues permitió que hoy también nosotros estuviéramos aquí hablando de él, porque Dios lo determinó así, y fue hasta ahora un tremendo ejemplo en cuanto a la Biblia y todo lo que tenemos que seguir nosotros, aprender paciencia, llamado de Dios, compañía de Dios. Fue el profeta más importante en cuanto al cristianismo para nosotros, pero también para los judíos. ¿Me explico?
Entonces esto solamente ocasiona cuando tú tienes tu visión puesta en Cristo Jesús. Y de alguna manera tiene que ser un motor para nosotros entender de que si Dios nos llama, y nos pone una visión, hermano, se puede ir Tarzán, Chita, no podamos tener recursos, lo que sea, hermano, tenemos que creer con todo nuestro corazón en lo que Dios pone en nuestras vidas. Si Dios te da una visión, no te dejes distraer por nada de este mundo, ni por ninguna persona, ni por ningún lugar, ni por ningún acontecimiento, ni pase lo que pase. Tienes que creer en lo que Dios te llamó. Tienes que ir en pos de esa visión, porque si no es así, hermano, Dios te lo va a demandar en el día del juicio. Entonces tenemos que estar claros como cristianos, ¿para dónde queremos ir? ¿Para dónde queremos ir? Si no vamos hacia allá, hermanos, perdimos el año. 100%. Siempre en todas las iglesias, si el pastor no tiene una visión, perdieron el año. Entonces todos tienen que tener una visión en pos de, y es importante de que si tú no la estás ejerciendo, apoye la visión que está. Por ejemplo, yo hablaba con alguien, le decía, cuando llegue allá tienes que apoyar la visión, ¿verdad? Porque no es al hombre, es la visión. Entonces, persistencia a la visión. Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Me gusta mucho este versículo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Hermanos, mantener la fe en una visión requiere perseverancia, constancia, búsqueda y propósito de Dios. Y si no, Nehemías, cuando Nehemías oró, pues en la oración de Nehemías me llama la atención, porque hay una canción que sacamos juntos. En Nehemías se habla acerca de tantas cosas, ¿verdad? Se habla acerca de la oración, cuando él clama, cuando él busca y le pide a Dios que también lo use a él. Y en ese momento le dice: Dios, dame los recursos. Y le dice, y de alguna manera Dios respondió desde un cuarto, desde un lugar secreto, desde un lugar que nadie lo veía. Dios le respondió y le proveyó, hermanos. Y no fue yendo y buscando, no, primero empezó en su cuarto. Así empiezan los avivamientos, desde su cuarto. Dios mío, muéstrame. Dios mío, ayúdanos. Dios mío, me duele el corazón. Dios mío, úsame a mí. Dios mío, ayúdame la provisión para ir. Y Dios mío, escóltame también. Y así mismo Dios le suplió todo para que fuera allí y reconstruyera de manera histórica las murallas, todo eso que se había que estaba en ruinas, todo eso que estaba en calamidad. Dios usó a este hombre para que el pueblo se animara también, porque así mismo viene un despertar y un avivamiento desde el cuarto, de ese lugar que nadie te está viendo. Así mismo Dios te da una visión clara y específica. Nehemías es un claro ejemplo de que no Dios fue el que le dijo: levántate, Nehemías, y ve y haz. No, hermanos, pero tú ves la soberanía de Dios en todo, ¿me explico? Porque Él simplemente empieza: Dios mío, si el rey dice que sí, es porque tú dijiste, tú estás de acuerdo. Claro, y el rey dice sí. Entonces, ay, Señor, y si me diera también los recursos, es porque tú estás de acuerdo. Claro, yo le doy los recursos del rey. Entonces, es como esa soberanía de Dios, que sin necesidad de que Él exprese algo, inmediatamente también hay un respaldo divino. Y por eso vemos cómo Dios se mueve poderosamente a través de la vida de este hombre, desde un clamor. Entonces llama mucho la atención, porque de alguna manera Dios tiene planes preparados, y ya lo había prometido a Israel, Dios ya lo había dicho, Dios ya lo había mencionado. Y entonces esto hizo de que este hombre fuera persistente y buscara todo eso para lograr ese objetivo. Fue en tiempo récord, sí, pero asimismo hay momentos en la vida donde también tienen tiempo, ¿no? Pero uno tiene que tener una persistencia en la visión. Uno tiene que tener persistencia en la visión, y por eso Dios le proveyó para reconstruir. Asimismo también pone el querer como el hacer en estas personas que se encontraban afligidas, personas que estaban llorando. O sea, cuando viene la noticia a Nehemías de que las murallas estaban destruidas, de que el pueblo estaba en oprobio, de que todo esto estaba aconteciendo, obviamente su corazón se sintió mal.
pues él estaba siendo el copero del rey, y él probaba los alimentos más deliciosos, estaba en el palacio, no necesitaba de nadie. Él estaba ahí, no tenía por qué incomodarse, él estaba bien. O sea, Nehemías estaba totalmente bien y relajado, estaba en el palacio, era prácticamente el copero, pero el rey le hablaba como si no fuera solo un copero, sino como si fuera un consejero. Entonces tenía una confianza y de alguna manera podía decirle: rey, te puedo decir algo. O sea, eso no lo puede hacer un copero, jamás. O sea, un copero no puede hacer eso, puede mochar la cabeza. O sea, solamente dirigirse al rey requería no solamente postrarse, sino como una autorización específica, o tenía que pedir cita, hermano. Eso no era así como así. Entonces había una confianza específica. Nehemías no necesitaba ir al pueblo, que oremos para que Dios los levante. Pero Nehemías de alguna manera dijo: Dios mío, me duele el corazón al saber de que este pueblo está en calamidad, al saber de que la gente está perdiendo, y realmente allí donde se necesita levantarse, yo quiero reconstruir estas murallas, que se reconstruya esta ciudad. Úsame a mí, Señor, úsame a mí. Entonces empieza Nehemías con una ansiedad, como con esa desesperación: Dios mío, úsame a mí, yo quiero que me uses a mí, yo quiero ver frutos, Señor, úsame a mí. Entonces en ese momento Dios le responde. ¿Y para dónde lo envió Nehemías? No para donde ya había algo construido, sino para donde había que construir. Hebreos 10:23: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dice Hebreos 10:23: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Podemos confiar, hermanos, en que Dios cumplirá su visión en nuestras vidas si mantenemos nuestra fe en Él. Siempre todo ser humano tiene una visión, y yo te invito a que luches por ella con todas tus fuerzas, y si es posible con tu vida misma. Abraham tuvo una fe en la visión de ser padre de muchas naciones, y ¿sabes cuánto le costó eso? Años. No fueron 2 ni fueron 3, hermanos, fueron años. Y él le pidió: Dios mío, tú me prometiste hace días que iba a tener un hijo. Se precipitó, tomó una decisión equivocada al inicio, por eso salió Ismael, etcétera, etcétera. Hermanos, porque el ser humano, a pesar de que va en pos y dirección y va caminando confiando en Dios, pero aún así en el camino, ¿qué es, Señor? ¿Hasta cuándo, pues? O sea, ¿qué pasa? O sea, no, volvió y hizo el sacrificio. Bueno, tú me hablaste aquí, yo quiero que me vuelvas a responder sí, sí. Entonces en ese momento ya había como cierto grado de ansiedad, y Dios diciéndole: ese no es el hijo que yo te prometí. El hijo que yo te prometí viene de Sara, y en su momento determinado, etcétera, etcétera. Pasaron años, hermanos, en los que él se sentía insatisfecho porque Dios le había prometido algo. Cuando Dios inmediatamente le da la promesa, o sea, cuando él ve ya la promesa como tal, fue en el momento en el que él no tenía los recursos, donde como ser humano no buscó su propio beneficio, sino donde Dios se glorificaba. Cuando Dios se glorificaba, ¿sabes dónde Dios se glorifica? Donde no hay nada, hermanos. Porque él estaba anciano, porque la mujer no podía, porque él no podía, porque aquí, si eso pasa, es porque Dios quiso. O sea, ya había perdido la esperanza, de alguna otra manera había cierto grado de incertidumbre, pero de amargura. Entonces ya cuando llega este momento y Dios le dice: así va a ser, pues por eso Sara se rió, pero no el ángel ni de lo que Dios decía, sino como de: pues yo sí seré capaz, y mucho menos pues don Señor. O sea, era imposible para el ser humano. Así como es imposible para el ser humano, ahí cuando es imposible para el ser humano es donde Dios menciona de que es posible para Él. Porque cuando una visión viene de Dios, no importa lo que estés viendo con tus ojos, si es posible, si es imposible, pues Dios hace que el mar se abra en dos y que cruces en seco. No importa lo que estés viendo, no importa cómo estén tus fuerzas, pues Dios te las recobrará como las fuerzas del búfalo, y te dará un enfoque como la del águila, para que siga la proyección y visión que Él nos está dando. Por eso, aunque el hombre muera, hermanos, vivirá por Cristo Jesús. Y eso parte de que no es simplemente mi vista física, sino en las proezas del Señor. Dios abre las puertas donde no las hay. Y cuando
El Señor le da el hijo a Abraham, inmediatamente le dice: y te tengo que probar que si estás para que seas el padre de las naciones. Y le dice a Abraham: te has disfrutado a tu hijo unos cuantos años, dame Isaac, dámelo porque necesito romper de ti todo pensamiento humano. Y en ese momento yo creo que Abraham, de alguna manera, yo no sé, hermano, pero él tuvo que verse bloqueado en su mente y lo único que vemos en el pasaje es que él obedeció. Pero yo creo que mientras iba hacia ese monte a enterrarle el cuchillo en el pecho a su hijo, él no entendía, hermano. Cómo es que algo tan sobrenatural, que en medio del desierto, de tanta espera, y Dios me dice: dámelo. Pero este hombre obedece. Y cuando levanta su cuchillo, Dios le dice: tranquilo, simplemente te quería probar, porque es que soy yo, no eres tú. Yo soy el que da, yo soy el que quito, yo soy el que hago la obra, porque toda la obra me pertenece a mí. Y en ese momento, hermanos, se vuelve amigo del Señor. Se vuelve amigo del Señor. Dios cumplió su promesa a pesar de las circunstancias que aparentemente eran imposibles. Por eso yo me postro y me posiciono en que Dios va a cumplir una promesa grandísima. Hermanos, esto es algo tan sobrenatural que no tiene explicación. Cuando yo estaba en el hospital, al ver una visión en medio de la muerte, cuando mis fuerzas no estaban, cuando yo veía ese lugar y yo veía esa visión tan poderosa en la que yo salía como iglesia, salíamos pues, a otros países, eso generó en mí un impacto tan grande que me permitió hasta hoy tener vida. Y yo me aferro a esa promesa con todas mis fuerzas. Y no hay quien me mueva de ellas. Aunque hoy no vea lo que quieren ver mis ojos, no quiere decir de que Dios no es justo para cumplir su promesa. Dios va a cumplir su promesa sin importar lo que pase. Y yo no me muevo de allí, así pierda lo que tenga que perder. Hermanos, Dios es fiel. Y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Por eso yo también creo en esta predicación que me dio ayer en la madrugada, antier, porque Dios es fiel y justo, y yo creo en lo que Él tiene preparado para esta iglesia virtual. Si no es así, hermanos, no tiene sentido seguir, pero yo sigo sin importar lo que pase. Y yo te invito con todo mi corazón a que cuando tú que tienes la visión, no te desvíes de ella y permite que el Señor sea glorificado. Lucha con las fuerzas del Señor y no con tu propio pensamiento ni con tu propia prudencia, sino con la visión que Dios te dé. Si esa visión viene de parte de Dios, pues no te aferres a pensamiento de hombre, sino que sigue la visión con todo tu corazón y con todas tus fuerzas e ir en pos de ella. Y se trata de Cristo más que todo. Y enfócate en lo que Dios te muestre, pero sigue adelante. No te dejes desviar por tu propia prudencia. Sigue en pos de la visión que Dios te ponga, y todo inicia desde un cuarto, desde ahí. Y si estás seguro de ello, pues síguela, pero no te desvíes jamás y no pongas tu mirada en el hombre, sino en la mirada en Cristo Jesús, quien es el que cumple su promesa en nuestras vidas. Es a través de Él que encontramos la paz al final, la esperanza al final. Y por eso quería predicarte este versículo, porque yo sé muy bien los planes que tengo con ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.